¿Qué es ser cristiano? Leemos Hechos capítulo 11, versículo 19 al 26. Hechos capítulo 11, versículo 19 al 26. Versículo 19 dice así: Ahora bien, como resultado de la tribulación ocurrida a causa de Esteban, los esparcidos pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a judíos. Pero había algunos de ellos, varones chipriotas y sirenenses, que habían ido a Antioquía y hablaban también a los helenistas, predicando al Señor Jesús. La mano del Señor estaba con ellos y un gran número que creyó se convirtió al Señor. La noticia acerca de ellos fue oída por los oídos de la iglesia que está en Jerusalén, y enviaron a Bernabé hasta Antioquía. Cuando llegó, vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortaba a todos a permanecer fieles al Señor con firmeza de corazón, porque era un varón bueno y lleno de Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor, y partió a Tarso para buscar a Saulo, y habiéndolo hallado, lo llevó a Antioquía. Y sucedió que se reunieron con la iglesia aún por un año entero, y enseñaron a una multitud considerable. Los discípulos fueron llamados cristianos por primera vez en Antioquía. Aquí sale cristiano por primera vez en Antioquía, no Jerusalén. Aquí aparece la palabra cristiano, traducida del término cristianos. Esta palabra proviene de Cristo, más el sufijo ianos, lo que significa los que pertenecen a Cristo, es decir, personas que solo pertenecen a Cristo. Es cristiano. Solo pertenecen a Cristo. Es cristiano. Efesios capítulo 1, versículo 1 explica bien este concepto. Pablo, al escribir a los creyentes, no podía decir nada sin antes describir y definir con claridad qué significa ser cristiano. ¿Por qué debemos prestar atención a esto? Porque la mayoría de los cristianos malinterpretan las epístolas del Nuevo Testamento. Es decir, no prestan atención a quienes van dirigidos esos mensajes. El Nuevo Testamento fue revelado por Dios exclusivamente para los cristianos. Fue dado solamente a los santos que están en Cristo Jesús. Por eso, presentar las enseñanzas del Nuevo Testamento como algo universal para todo el mundo es completamente erróneo y herética. El Nuevo Testamento, así como el Antiguo Testamento, fue dado únicamente para el pueblo de Dios. Repetimos: ser cristiano
¿Por qué debemos prestar atención a esto? Porque la mayoría de los cristianos malinterpretan las epístolas del Nuevo Testamento. Es decir, no prestan atención a quienes van dirigidos esos mensajes. El Nuevo Testamento fue revelado por Dios exclusivamente para los cristianos. Fue dado solamente a los santos que están en Cristo Jesús. Por eso, presentar las enseñanzas del Nuevo Testamento como algo universal para todo el mundo es completamente erróneo y herético. El Nuevo Testamento, así como el Antiguo, fue dado únicamente para el pueblo de Dios. Muchos eruditos intelectualmente brillantes lean la Biblia como si fuera una novela y desarrollan teorías según su parecer, pero no transmite lo que realmente dice la palabra. El autor de la Biblia es Dios mismo. Sin la iluminación del Espíritu Santo de la Biblia, nadie puede comprenderla. Nadie. Por eso la Biblia es un libro útil únicamente para los cristianos, para aquellos que han sido predestinados desde antes de creación, según la beneplácito de la voluntad de Dios. Como acabamos de decir, el Nuevo Testamento es algo muy especial, dado a personas muy especiales. Es decir, es el tesoro de los tesoros, la bendición de las bendiciones de Dios. La Biblia, el autor de la Biblia es Dios mismo. Sin la iluminación del Espíritu Santo, nadie puede comprenderla. Por eso la Biblia es un libro útil únicamente para los cristianos, para aquellos que han sido predestinados desde antes de la creación, según el beneplácito de la voluntad de Dios. Como acabamos de decir, el Nuevo Testamento es algo muy especial, dado a personas muy especiales, en eterno escogidos. Aquí el autor no tiene ninguna duda sobre a quién está escribiendo. Está escribiendo a los cristianos y de inmediato describir con precisión quiénes son. En muchas traducciones al inglés y en varias versiones extranjeras, incluida nuestra Biblia textual, no aparece la palabra en Éfeso. Es decir, se omite la mención en Éfeso, porque no se encuentra en muchos manuscritos antiguos. Sin embargo, algunos manuscritos antiguos sí la incluyen. Por eso, eruditos en manuscritos bíblicos coinciden en que el apóstol escribió esta carta con el propósito de que se leyera en varias iglesias y que el copista dejaba en blanco el espacio correspondiente para insertar el nombre de la iglesia que debía recibir la carta en ese momento. Por lo tanto, Efesios
no es una carta escrita para señalar y resolver un problema específico en una iglesia determinada. Es una revelación especial de Dios, dirigida a todos los escogidos de Dios, predestinados desde antes de la creación, sin importar raza, etnia, nación o idioma. Es para la única iglesia invisible con Jesucristo como cabeza. Esa iglesia está formada por judíos y gentiles, unidos en un solo cuerpo. Esta carta fue enviada a los miembros de la verdadera iglesia dispersos por todo el mundo, trascendiendo tiempo y espacio. Porque todas las enseñanzas que el apóstol presenta aquí están dirigidos a todos los cristianos por igual y por tanto nos conciernen a todos nosotros. Todas las enseñanzas que encontramos en esta carta son algo que tú y yo debemos aceptar y poner en práctica. Repetimos, esta carta fue enviada a los miembros de la verdadera iglesia dispersos por todo el mundo, trascendiendo tiempo y espacio, porque todas las enseñanzas que el apóstol presenta aquí están dirigidas a todos los cristianos por igual y por tanto nos conciernen a todos nosotros. Todas las enseñanzas que encontramos en esta carta son algo que tú y yo debemos aceptar y poner en práctica. Esta carta es comúnmente llamada la corona de la vida y de las obras del Pablo. Es un regalo especial de Dios para nosotros. Todos los cristianos deben aferrarse a estas enseñanzas, grabarlas en lo profundo del corazón, meditar en ellas constantemente para comprender plenamente su significado y disfrutar de este regalo especial en Dios en nuestra vida cotidiana. Estas enseñanzas no están dirigidas a personas con conocimientos especiales o formación particular. Son precisamente para ti y para mí. Repetimos. Esta carta es comúnmente llamada la corona de la vida y de las obras del Pablo. Es un regalo especial de Dios para nosotros. Todos los cristianos deben aferrarse a estas enseñanzas, grabarlas en lo profundo en corazón, meditar en ella constantemente para comprender plenamente su significado y disfrutar de este regalo especial de Dios en nuestra vida cotidiana. Estas enseñanzas no están dirigidas a personas con conocimientos especiales o formación particular. Son precisamente para ti y para mí. Volvamos ahora la mirada a la descripción que el apóstol hace del cristiano. Aquí encontramos una verdad fundamental, lo más esencial de lo que significa ser cristiano.
En toda esta carta, Pablo expresa con insistencia su deseo hacia nosotros. Que todos los cristianos aprendan más con mayor felicidad y profundidad las verdades más elevadas. Por eso, ora para que los ojos de entendimiento de los cristianos sean abiertos. Pablo ora fervientemente para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, nos dé espíritu de sabiduría y de la revelación en el conocimiento de Él, iluminando los ojos de nuestro corazón para que sepamos cuál es la esperanza a la que nos ha llamado, cuán gloriosas y ricas con las riquezas de su herencia en los santos, y cuán incomparable es la grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la acción de su fuerza poderosa. Repetimos, en toda esta carta, Pablo expresa con insistencia su deseo hacia nosotros, que todos los cristianos aprendan más con mayor facilidad y profundidad las verdades más elevadas. Por eso ora para que los ojos del entendimiento de los cristianos sean abiertos. Pablo ora fervientemente para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento en Él, iluminando los ojos de nuestro corazón para que sepamos cuál es la esperanza a la que nos ha llamado, cuán gloriosa y ricas son las riquezas de su herencia en los santos, y cuán incomparable es la grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la acción de su fuerza poderosa. Esto es encuentro en Efesios capítulo 1, versículo 17 y 19. Leemos capítulo 1, versículo 17 al 19. Dice así, versículo 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesús, el Mesías, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento pleno de Él, iluminados los ojos del corazón, para saber cuál es la esperanza de su llamamiento y cuál la riqueza de la gloria de su herencia con los santos, y cuál la inmensurable grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, por la acción soberana de su fuerza. Ese es el objeto último del apóstol y el contenido de su ferviente oración. Detengámonos un momento y comparemos nuestras oraciones con la de Pablo. El 99% de nuestras oraciones suele limitarse al logro personal, los deseos de la carne, el deseo de los ojos y la vanagloria de la vida. Pero el contenido de la oración de Pablo es que todos los cristianos lleguen a conocer a Dios mismo. Pablo, oración de Pablo es que todos los cristianos lleguen a conocer
100% a Dios, solamente Dios. Que comprendan la esperanza con la que fuimos llamados. Que perciban la grandeza de la herencia que se nos ha dado y que conozcan el poder inmenso con el que Dios nos guarda. A conocer acerca de Dios, no a conocer a Dios mismo. Dios crear en este universo. ¿Qué necesita a mí? ¿Qué necesita el mundo? A conocer a Dios mismo. Dios es eterno, espíritu. Su existencia, forma de Trinidad. Padre, Hijo, Espíritu Santo. ¿Qué necesitas para nosotros? ¿Para qué elegidos a nosotros mismos? ¿Por qué? Conocer a Dios mismo. Que comprenden la esperanza con la que fuimos llamados. Que perciban la grandeza de la herencia que se nos ha dado. Y que conozcan el poder inmenso con el que Dios nos guarda. Hoy en día, lo más importante y urgente para nosotros los cristianos es conocer con exactitud qué significa ser cristiano, es decir, entender nuestra identidad. En el pasado, los primeros cristianos, aunque recibieron la plenitud del Espíritu Santo en Pentecostés y estaban orando con fervor, tuvieron que huir repentinamente en Jerusalén con las manos vacías debido a una gran persecución desencadenada tras el martirio de Esteban. Sin embargo, allá donde fueron dispersados, vinieron por Cristo. Las amas de casa vivían por Cristo. Todos, sin importar su situación, sin quejarse ni murmurar, se animaban y consolaban unos a otros. Las personas de esas legiones Antioquía, al verlos, comenzaron a llamarlos cristianos, al principio con desprecio. Ellos sabían hablar acerca de Cristo. Pobres, ignorantes, sin estudios, cada vez que abrían la boca decían, Señor, oh Cristo, oh nuestro Señor Jesucristo. Cristianos de Antioquía se abran su boca solamente nuestro Señor. Oh Cristo, oh nuestro Señor, nada más. Entonces los habitantes locales, al no saber cómo enfrentarse a ellos, comprendieron que eran personas
que solo pertenecían a Cristo, que no sabían hablar de otras cosas, que no fuera Cristo, que vivían en Cristo. Eran distintos a nosotros en esencia. Eran el pueblo de Cristo, el pueblo del Mesías, el pueblo de Dios. Así fue como nació el nombre de cristiano. Solo pertenecían a Cristo. Vivir en Cristo. Es cristiano. Los cristianos no solo conquistaron esas regiones a pesar de las burlas de los habitantes locales, sino que también vencieron la inmoralidad del Imperio Romano. El nombre cristiano fue lo que logró esa victoria. Un pequeño grupo de cristianos débiles y sin futuro conquistó aquellas regiones en nombre de Cristo. Y llegaron a conquistar el Imperio Romano entero, sin armas, solo con su vida cotidiana. Repetimos, los cristianos no solo conquistaron esas regiones a pesar de las burlas de los habitantes locales, sino que también vencieron la inmoralidad del Imperio Romano. El nombre cristiano fue lo que logró esa victoria. Un pequeño grupo de cristianos, débiles y sin futuro, conquistó aquellas regiones en nombre de Cristo y llegaron a conquistar el Imperio Romano entero, sin armas, solo con sus vidas en Cristo. ¿Cómo fue eso posible? ¿Por qué? Vivían como personas que pertenecen únicamente a Cristo. No fue por las estructuras judías ni por ninguna organización. Fue posible porque sus vidas cotidianas reflejaban perfectamente a Cristo. Nada más. Vivían como verdaderos cristianos y el amor de Cristo y el poder del Espíritu Santo se manifestaban constantemente en su vida diaria. Esa fue la manera en que la Iglesia conquistó el mundo antiguo. Y estoy convencido de que la única manera en que la Iglesia puede tener influencia en el mundo actual es que todos los cristianos vivan como verdaderos cristianos en su vida cotidiana, nada más. Repetimos, ¿cómo fue eso posible? Porque vivían como personas que pertenecen únicamente a Cristo. No fue por las estructuras judías, ni por ninguna organización. Fue posible porque
sus vidas cotidianas reflejaban perfectamente a Cristo. Vivían como verdaderos cristianos. El amor de Cristo y el poder del Espíritu Santo se manifestaban constantemente en su vida diaria. Esa fue la manera en que la iglesia conquistó el mundo antiguo. Y estoy convencido de que la única manera en que la iglesia puede tener influencia en el mundo actual es que todos los cristianos viven como verdaderos cristianos en su vida cotidiana. Si miramos la realidad, vemos que la iglesia no está influenciando al mundo, sino que está siendo objeto de burla y desprecio. Y la única razón es que no vivimos como verdaderos cristianos. No hay otra causa. Solamente conquistar al mundo. Nosotros vivimos cotidiana en Cristo. Por tanto, si realmente nos importa el estado de la iglesia, si nos preocupa al mundo caótico en el que vivimos, si queremos hacer algo por las personas que corren hacia la perdición en medio de miseria y confusión, lo primero que debemos hacer es examinarnos a nosotros mismos, a orar con fervor. ¿Para qué? Por la maravillosa intervención del Espíritu Santo, cada uno de nosotros pueda vivir como un verdadero cristiano. No hay otro camino. Repetimos, por tanto, si realmente nos importa el estado de la iglesia, si nos preocupa el mundo caótico en el que vivimos, si queremos hacer algo por las personas que corren hacia la perdición en medio de miseria y confusión, lo primero que debemos hacer es examinarnos a nosotros mismos y orar con fervor. ¿Para qué? Por la maravillosa intervención del Espíritu Santo, cada uno de nosotros pueda vivir como un verdadero cristiano. No hay otro camino. En Efesios capítulo 1, versículo 1, el apóstol describe la identidad del cristiano en 3 aspectos. Dice Pablo, un apóstol de Jesús el Mesías por voluntad de Dios, a los santos. Y segundo, fieles. Tercero, en Jesús el Mesías. Cristiano es, ¿qué es identidad? Santos, fieles en Jesús el Mesías. El primero, identidad de cristiano, es el término santos. Esta palabra, de hecho, puede causar temor y rechazar entre muchos cristianos. Sin embargo, la Biblia afirma que los cristianos son santos. Veamos qué significa esta palabra según las Escrituras. En primer lugar, santo significa una persona apartada. Fundamentalmente, esta palabra implica separación, como se recuerda en
Hechos capítulo 19. Versículo 8 al 10. Dice así, versículo 8. Entrando entonces en la sinagoga, habló durante 3 meses con todo denuedo, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero como algunos se endurecían y desobedecían, hablando mal de camino delante de la multitud, Pablo se apartó de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de Tirano. Aquí Pablo se apartó. Es santo. En Éfeso, cuando Pablo predicó durante 3 meses, algunos se endurecieron y no obedecieron, sino que hablaban mal del camino. Entonces Pablo se apartó de ellos, tomó consigo a los discípulos y enseñó diariamente en la escuela de Tirano. Este pasaje ilustra bien el significado de santo. Ser apartado significa separarse de un grupo y permanecen apartado. Luego, estas personas son fortalecidas en la fe y enseñadas. Ese es el sentido esencial de la palabra santo. La palabra griega iglesia, traducida como iglesia, proviene de ek, que significa fuera de, y iglesia de llamados. Por tanto, la palabra iglesia implica separación y llamado. La iglesia es la reunión de los santos llamados fuera del mundo. La iglesia no puede ser simplemente un grupo común. Es la asamblea de los santos reunidos en el nombre del Señor. La iglesia no es, en primer lugar, una institución u organización. Es la reunión y comunión de los santos. Es la iglesia. El mejor ejemplo lo encontramos en el Israel del Antiguo Testamento. Fueron personas elegidas, es decir, apartadas por Dios. De entre muchas naciones, eligió a la más débil, aún solo personas Abraham, y a sus descendientes los llamó Israel. Es la iglesia. La iglesia es la reunión de los santos llamados fuera del mundo. La iglesia no puede ser simplemente un grupo común. Es la asamblea de los santos reunidos en el nombre del Señor. La iglesia no es, en primer lugar, una institución o organización. Es la reunión y comunión de los santos. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, también en la tierra, a través de tu pueblo. Amén. Terminamos aquí el estudio de hoy. Seguiremos más adelante, si Dios quiere. Que tengáis una semana llena de comunión con Dios. Que Dios os bendiga. Amén.